Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Dehesa, aquí en Sintonía COPE, en Radio Sierra Norte 98.0 FM, centro del dial, emisión simultánea en la red, en cadenacope.com. Estamos en la edición del martes, día 13, crucemos los dedos, toquemos madera, todo lo que podamos. Y día de San Antonio, así que hoy tenemos que felicitar naturalmente, y así vamos a comenzar, a nuestro compañero Antonio Jesús García. Este programa, como saben, lo emitimos todos los martes de 1 a 1:30 en COPE Sierra Norte y COPE Campiña Sur, con la participación de Antonio Jesús García, responsable de Servicios Técnicos, y Amparo Cornello, responsable de Publicidad y Marketing de la cooperativa de Corsevilla. Y hoy es día de San Antonio de Padua, así que, querido Antonio, muy buenas a los dos y a ti especialmente. Felicidades, Antonio. Buenos días, pues muchísimas gracias. Gracias, y lo hago extensivo a todos los Antonios que nos están oyendo por todas las redes sociales, en directo, bueno, pues de todas formas. O sea, como esto ya somos internacionales. Muy buenas tardes. A todos los Antonios. Y felicidades, Antonio, nuestro, y a todos. Eso sí, tenemos también otro Antonio en el equipo. Bueno, tenemos dos. Tenemos nuestro amigo y compañero José Antonio Cabezas en COPE Campiña Sur en Llerena, y tenemos a nuestro compañero Antonio Díaz en COPE Don Benito. Así que a todos, especialmente a los nuestros, felicidades. Así que, Antonio, por ser tu día, te ha tocado arrancar con tu editorial. Ya empezado. Venga. Adelante. Pues seguimos con las indefiniciones y con los posicionamientos a medias tintas, sin que se note mucho. Y es que quien se mueva no sale en la foto, y estamos en tiempo de elecciones, nuevamente. Aunque hay que jugar a las ambigüedades. Llevamos varias semanas oyendo hablar de la fresa de Huelva y de la campaña de desprestigio, nuevamente, porque esto ya es nuevo, esto ya ha pasado en otras ocasiones, hacia productos agroalimentarios españoles. Esto, como decía antes, no es nuevo. Ya pasó con la fruta española en los mercados europeos, que nos acusaban injustamente del uso de pesticidas no autorizados. Se demostró que era incierto, pero nadie salió en defensa de nuestros fruticultores. Con la campaña de desprestigio de nuestra industria cárnica, lanzada por el ministro de Consumo, pasó 3/4 de lo mismo. Y fue el tiempo quien diluyó la crisis, pero igualmente nadie respondió. Y ahora, vuelta la burra al trigo. Nueva campaña de desprestigio de nuestra fresa y descrédito de nuestros productores y nuestros productos. Y nuestros gobernantes, en vez de hacer una defensa de lo nuestro en los mercados internacionales, se vuelven a poner de perfil. A veces, más vale una vez colorado que 100 amarillo. Y en este caso, más vale una vez rosa fresa que 100 amarillo. Yo lo tengo muy claro. Consumo productos de cercanía y, por supuesto, consumo nuestra fresa de Huelva, que, dicho sea de paso, con el queso fresco de Corsevilla, una lechuguita cortada en juliana, nos sale una ensalada para chuparte los dedos. Y por supuesto con fresa, claro. Qué bien, pues que viva la fresa de Huelva, sí señor. Y esa defensa en la editorial de Antonio Jesús García en esta edición de hoy, 13 de junio, de La Voz de la Dehesa. Ahora lo que toca es... Agenda. Adelante, Amparo. Pues en agenda ya tenemos fecha para la Asamblea General de Corsevilla. Será el 29 de junio, jueves, en Constantina. La celebraremos en el Salón de Usos Múltiples, en la calle Mesones, y después celebraremos el tradicional almuerzo de socios en la caseta municipal. Así que, si eres socio de Corsevilla, apúntalo en tu agenda el jueves 29 de junio, el último jueves del mes, a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria. Para participar, todos aquellos socios deben llamar al 954-884286 y confirmar su asistencia antes del 22 de junio. Es algo así como una continuación de Canatur, ¿no? En caseta municipal, Constantina, pero la asamblea el 29 de junio. Seguimos en La Voz de la Dehesa. Noticias breves. Continúas tú con noticias. Adelante, Amparo. Bueno, pues APAC y la tuberculosis. Empiezo yo. Antonio, como en su día, quiere hoy acaparar todo. Sí. Empiezo yo porque la semana pasada decíamos que las ayudas por la sequía pendían de un hilo.
pendían de un hilo por la convocatoria de las elecciones generales, pero tenemos buenas noticias. La Diputación Permanente del Congreso convalida el decreto de la sequía y abre la puerta para que las ayudas lleguen al sector agrario. De esta forma, el pasado miércoles 7 de junio, el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia agraria y de agua para hacer frente a la prolongada situación de sequía y el agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra de Ucrania, fue aprobada por la Diputación Permanente del Congreso, lo que supone una aportación de 2.190 millones de euros, de los que 784 millones van destinados al sector agrario, de los que 636 millones de euros son ayudas directas para apoyar a agricultores y ganaderos a hacer frente a la difícil situación generada por la falta de lluvias. Bueno, pues ahora sí que me toca a mí, ¿no? Y vamos a hablar de tuberculosis, APAG y tuberculosis. APAG, Extremadura, Asaja, exige al Ministerio de Agricultura que solucione los problemas creados en el marco legal sobre la tuberculosis en la cabaña bovina y que se adapte la normativa a los tiempos actuales. Esta organización agraria pide un marco normativo adaptado a los tiempos reales que no asfixie a las explotaciones ganaderas, como sucede en la actualidad, y en opinión de su presidente, Juan Metidieri, la actual situación está arruinando a muchas explotaciones y desde APAG, Extremadura a Saja, exigen que se flexibilice sobre todo los protocolos de actuación para la salida de terneros o la reposición de terneros en otras explotaciones. Como ejemplo, desde la organización agraria explican que no se está teniendo en cuenta la pérdida económica que supone el sacrificio de una vaca con tuberculosis. Es también necesario que la caza esté limpia de tuberculosis, puesto que los principales transmisores de la enfermedad, que ya lo hemos dicho infinidad de veces, son las especies cinegéticas y tenemos que controlarlo. No solamente están los bovinos domésticos, sino que también pues, los ciervos y jabalíes también la transmiten y tenemos que ponerle un poco de coto y aumentar las medidas de bioseguridad. Uh-huh. Y bueno, Gabriel Cabello, nuevo presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla. Cooperativas Agroalimentarias de Sevilla ha renovado su consejo rector para los próximos 4 años. El presidente de la cooperativa de segundo grado Agrosevilla, Gabriel Cabello López, asume desde hoy la máxima representación de la economía social agraria hispalense y coge el relevo de Francisco J. Bernal Muñoz, quien ha estado al frente de la Federación Provincial en los últimos 18 años. La nueva junta directiva estará formada por una candidatura de consenso que refleja fielmente la diversidad productiva de la provincia. Ya saben que Cor Sevilla pertenece a esta cooperativa agroalimentaria, por lo tanto su presidente, José Manuel Castillejo, pasará a formar parte de este consejo rector como vocal y como representante del sector ovino y caprino en sustitución de Fernando Candel. Y por otra parte, Andalucía solicita al Ministerio el aplazamiento de la entrada en vigor del cuaderno digital agrario por lo menos hasta el 1 de enero de 2026. La consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha informado del envío de una carta al secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio para expresar la preocupación de la Consejería por la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación agrícola y para solicitar su aplazamiento por lo menos hasta el 1 de enero de 2026. Carmen Crespo ha insistido en que su entrada en vigor se debe retrasar para que los productores agrícolas puedan disponer de un tiempo mínimo para comprobar en qué funcionamiento real la aplicación informática. Esto es una cosa que preocupa mucho a nuestros ganaderos y veremos en qué queda. Bueno, y otra noticia que la verdad es que a mí me llena un poco de satisfacción y de alegría, porque es una noticia en la que un veterinario y un ganadero, y además amigo del programa, Raúl Muñiz, que es además presidente de Interovis, la interprofesional del ovino y del caprino de España, es elegido como nuevo presidente del grupo ovino y caprino Copa Collega. Bueno, pues Raúl, que ha sido recientemente elegido como presidente, ya venía trabajando en este grupo de trabajo de ovino y caprino, el Copa Collega, que es uno de los organismos que representan a todos los agricultores y ganaderos de todas las cooperativas agrarias a nivel europeo. Pues Raúl, enhorabuena por este nuevo nombramiento. Esto te supone que tienes nuevos retos, nueva forma de trabajar. Y en breve, si nos estás escuchando, que sé que eres amigo del programa, en breve pues te das una cita aquí. Tenemos que entrevistarte para que nos lo expliques de viva voz. Señor, felicidades a Raúl y bueno, ya estamos viendo que hay cambios, hay nuevas propuestas y nuevos nombres en diferentes cooperativas.
Y Andalucía aumenta un 14% el número de perceptores de las ayudas al relevo generacional. La consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que el próximo martes llevará a Consejo de Gobierno una ampliación del presupuesto de la convocatoria de 2022 de ayudas para el fomento de la incorporación de los jóvenes al campo, que se traducirá en un incremento del 14% en la cifra de perceptores de ayudas al relevo generacional, al pasar de 1.001 a 1.141. Esto es una buena noticia. Crespo ha recordado que Almería ha sido la provincia que ha logrado un mayor relevo generacional en el sector agrario, con más de 700 incorporaciones a jóvenes. Estamos en La Voz de la Dehesa y vamos con el saludo del maestro. Un saludo para los que hacen La Voz de la Dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa, y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. El tema del día. Bueno, estamos ya en el tema del día. Antonio Amparo, ¿a quién tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy tenemos el programa, se viste con la vitola internacional, y tenemos a un amigo del programa, un amigo de esta casa, amigo de la cooperativa, Giovanni Nemi, profesor, doctor Giovanni Nemi. Es un prestigioso veterinario, además creo que es el especialista de mayor prestigio a nivel internacional en reproducción bovina y sobre todo en diagnóstico ecográfico. Bienvenido, Giovanni, nuevamente, porque ya Hola, tú Antonio. estás por las ondas y tú estuviste ya aquí recientemente dándonos un poco de formación a algunos veterinarios. Muchas gracias, Antonio, por la introducción y tan cariñosa, y muchas gracias por invitarme a esta transmisión. Giovanni, si te parece, te iba, para introducir un poco en el tema, vamos a hablar un poco de ecografía, diagnóstico de gestación y de manejo reproductivo de la cabaña, del vacuno de carne principalmente. Pero si te parece, para empezar a ir calentando motores, ¿crees que el ganadero es capaz de valorar la importancia que tiene un diagnóstico precoz de gestación de cara a una correcta gestión de una explotación en el régimen extensivo, en el régimen que nos encontramos en nuestras explotaciones de dehesa? Bueno, yo creo que en Europa, creo que no. Y creo prácticamente que tenemos tres principales razones. Uno es que la política de la Comunidad Europea en las últimas décadas, que no ha vinculado la PAC a la eficiencia de la ganadería. Claro que esta es una opinión personal y es una generalización, y como todas las generalizaciones tiene sus límites. Yo creo que la gestión sanitaria y también la gestión reproductiva del vacuno de carne en un sistema extensivo tiene un margen de crecimiento enorme. Hoy el segundo punto es que hay límites estructurales en ese tipo de ganadería. En la mayoría prácticamente de la ganadería de carne faltan estructuras e instalaciones, o hay instalaciones prácticamente que son muy limitadas en términos de eficiencia y de calidad. Y el tercer punto, que creo es un punto bastante importante, es que en mucha ganadería de carne no tenemos la misma eficiencia, la misma filosofía de trabajo que se ha desarrollado en los últimos 30 años en la lechería. Hoy creo prácticamente que por cualquier tipología de granja, que sea una granja de leche como una granja de carne, la consigna debe ser la eficiencia. Una eficiencia que en el sistema de ganadería de carne extensivo, desgraciadamente no lo veo. O se la veo muy limitada. Claro que estoy hablando de una generalización y por supuesto, todas las generalizaciones, como decía, tiene su límite, porque hay ganadería extensiva de carne también en España que son muy eficientes. Pero si hablamos prácticamente un poco más de todo el comparto, yo creo que hay, no simplemente en España, pero en toda Europa hay mucho que hacer. Giovanni, bienvenido. Si el ganadero no Gracias. sabe valorar este diagnóstico precoz de gestación, debe ser el veterinario, ¿no? Digo yo, quien sea capaz de demostrar a la ganadería la importancia económica de este servicio, ¿no?
¿A tu juicio crees que los veterinarios saben hacerlo, saben transmitir esto? Bueno, la pregunta es muy interesante, efectivamente. Bueno, yo creo que la figura del veterinario es una figura fundamental e imprescindible, ¿no? Pero dicho esto, yo soy muy crítico, bastante crítico con la categoría a la cual yo pertenezco. Como veterinarios, yo creo que tenemos que hacer un cambio de chip mental, que significa, antes que todo, tenemos que entender lo que es el negocio y lo que es el trabajo. Nuestro trabajo es curar vacas enfermas, pero nuestro negocio es hacer que nuestros clientes ganen más dinero respetando dos puntos claves. Uno es el bienestar animal y el otro la salud de los consumidores. Pero sin embargo, si pensamos que nuestro negocio sea curar vacas enfermas y que cuanto más vaca enferma tenemos, tanto más ganamos, bueno, con ese tipo de mercado tan volátil, tanto en la lechería como en la carne, yo creo que en 3, 5 años, bueno, no vamos a encontrar más clientes porque le toca de cerrar a casi todos o todos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un coste de una enfermedad, normalmente el ganadero piensa que el coste de una enfermedad sea el coste del veterinario y el coste de medicamentos. Pero cuando hablamos de coste de una enfermedad, tenemos que considerar 4 capítulos de costo y 14 subcapítulos de coste, de lo cual el costo del veterinario y el costo de los medicamentos son 2 subcapítulos de los costes directos. Quindi è claro che se io hablo, por ejemplo, de una enfermedad muy común, como una metritis puerperales, por ejemplo, una inflamación del útero postparto, si yo voy simplificando, bueno, puedo decir que el coste del veterinario está alrededor del 6-8% del coste de esta enfermedad. El costo de los medicamentos estamos entre el 8 y el 12%. El costo de extra trabajo por atender a este animal enfermo está al 2-3%. Que significa que entre el 70 y el 80% del coste de esa enfermedad está relacionado con la falta de producción. Ahora, esta es la razón por la cual curar vacas enfermas no tiene futuro, más que tenemos como veterinario de concentrarnos en la prevención, porque es la única forma que garantiza un futuro a los ganaderos. Ahora, yo creo prácticamente que hacer prevención también significa contrastar la hipofertilidad. Hoy en día, en Europa, no simplemente en España, pero a nivel continental, tenemos alrededor de un 35-40% de vacas de carne que no van pariendo. Y otro punto, hoy en Europa creo que estamos entre el 80-90%, me puedo equivocar de un 5%, de todos los animales de carne que se van inseminando, se inseminan con servicios naturales. El desarrollo de la inseminación artificial en la vaca de carne es muy limitado. Y de todo ese toro que se utilizan en monta natural, ¿cuántos son los toros que están sometidos a una evaluación de la aptitud reproductiva, lo que los anglosajones llaman la Breeding Sound Evaluation? Desgraciadamente una minoría. Bueno, quindi, cuando hablamos de prevención, hablamos de algo prácticamente que debe ser nuestra actualidad, no nuestro futuro. Porque si lo retrasamos más, no hay futuro por la ganadería, tanto de leche como de carne. Giovanni, a tu juicio, como experto y asesor a nivel internacional de gran cantidad de explotaciones a lo largo de todo el mundo, ¿a qué nivel se encuentra nuestro ganadero, por ejemplo, en diagnóstico de gestación respecto a otros ganaderos de otros países que conoces y que gestionas? Bueno, si hablamos, yo creo que si hablamos de bovino de carne en extensivo, ¿no? Porque hoy el tema es un poco concentrarnos en ese tipo de ganadería. Bueno, yo creo que en España hoy el mejor 5-10% de los ganaderos de vacuno de carne, como el mejor 5-10% de los ganaderos de vacuno de carne europeo pueden competir con los mejores cuartiles de los ganaderos de América Latina, en particular de Argentina, Uruguay, de Brasil, del Mercosur, el Brasil. En Europa tenemos un retraso respecto a alguna técnica de reproducción y de reproducción asistida. Por ejemplo, empezamos ahora a hablar de
diagnóstico ultra precoz de no gestación gracias al Doppler. Pero de mismo modo creo prácticamente que por razones que están más relacionadas con la especie bovina que se maneja en Europa, que es el Bos taurus, no es el Bos indicus, tenemos también un retraso respecto al desarrollo del Ovum picape, de la producción in vitro de embriones, ¿no? Pero, sin embargo, se trata de una desfases que se modifican radicalmente las normas de las asignaciones de la PAC. Yo creo prácticamente que este gap se va a recuperar en un tiempo muy corto, porque si se cambian la regla de asignación de la PAC, yo creo prácticamente que hay una aceleración extraordinaria en todo el sector carne. Obviamente es una opinión personal, no quiero que este pensamiento pueda molestar a alguien que no va a escuchar. Bueno, yo creo que España, por su conformación geográfica, es uno de los países que hoy puede tener más éxito en la producción de carne en extensivo, porque se garantizan a nivel natural unas condiciones de bienestar animal. Hoy en día tenemos un consumidor, el consumidor europeo respecto al consumidor de otros continentes es más exigente, es un consumidor que quiere calidad de la carne, característica organoléctica de la carne, quiere bienestar de los animales que se van faenando. Bueno, yo creo prácticamente que todo esto, prácticamente en un sistema como la producción extensiva de carne en España, se garantiza casi a nivel natural, ¿no? Porque tiene una cantidad de espacio disponible que es una situación ideal por este tipo prácticamente de producciones. Así que creo que España tiene una gran oportunidad en ese tipo de mercado. Giovanni, la ecografía no solamente se utiliza para hacer un diagnóstico temprano de gestación, sino que en el campo reproductivo tiene otras muchas aplicaciones. ¿Qué otros usos actualmente se están dando a la ecografía? Bueno, por supuesto, tenemos un montón de aplicaciones, ¿no? De toda manera, hablamos casi siempre de diagnóstico precoz de gestación y ahora en los últimos años empezamos a hablar de diagnóstico ultra temprano de no gestación con el Doppler, pero estamos hablando de la punta del iceberg, ¿no? La ecografía es un examen complementario, no es la solución de los problemas reproductivos. Creo que quien piensa de solucionar las reproducciones con la ecografía se está equivocando. Pero al mismo tiempo creo que es un examen complementario que nos permite reducir enormemente el margen de error que tenemos con la palpación. Quiero hacer una provocación porque no quiero que se equivoque el mensaje. Un burro con un ecógrafo no es un ginecólogo, pero todos los ginecólogos hoy trabajan con un equipo de ultrasonido. Que significa que el veterinario que trabaja con un equipo de ultrasonido no tiene un background importante nella fisiopatología del ovario, del útero, de las enfermedades reproductivas, no puede nada. Quindi, io creo prácticamente que mediante la ecografía yo puedo estudiar y analizar, diagnosticar todas las problemáticas fisiopatológicas del ovario y del útero. Esto significa un uso responsable de las hormonas. Esto significa un uso responsable de todos los medicamentos que se pueden utilizar en las diferentes enfermedades del aparato reproductor. Pero al mismo tiempo, yo a través del uso de la ecografía puedo hacer diagnóstico de sexo fetal a 60 días. Puedo hacer diagnóstico de malformaciones fetales, de patología de la gestación. Y puedo aplicar el uso de la ecografía también en la evaluación reproductiva del macho, permitiendo un diagnóstico que simplemente con el examen clínico y también con el examen del semen, yo no puedo prácticamente hacer. Pero al mismo tiempo, puedo utilizar la ecografía también por aumentar el número por eliminar menos animales cuando voy seleccionando los animales receptores de embriones. Me ayuda por hacer aspiración de ovocitas en el ovum picape, que es la etapa fundamental después por la FIV, por la fertilización in vitro de los embriones. Pero atención, porque la ecografía en los rumiantes, ahora hablamos de vacas, pero hay todo un mundo, ¿eh? Tenemos los pequeños rumiantes, los rumiantes de wild small ruminant.
la ecografía no es simplemente reproducción. La ecografía también es extragenital. Hoy puedo hacer un monitoreo tanto en ternero de carne en particular que ternero en el engordamiento o en el ternero de leche, de todas las enfermedades respiratorias. Y atención, porque existe una relación muy estrecha respecto a lo que encontramos a nivel pulmonar en el ternero de 50 a 60 días y la futura eficiencia productiva de esos animales. Pero atención, porque la ecografía es también extragenital, abdomen. Ma no simplemente, hoy trabajamos prácticamente, son más de 20 años prácticamente que utilizamos la ecografía por hacer la condición corporal y utilizamos la ecografía por valorar la carne. Puedo mesurar la superficie del ojo de bife, puedo evaluar el grado de infiltración de la carne y son características que me permiten también de seleccionar a los reproductores, porque hay una hereditabilidad de este concepto. Y una ecografía por ese tipo prácticamente de evaluación requiere 5 minutos. 5. Es una técnica extraordinaria que en España, ma en toda Europa, es como si la gente no la entiende. Es una potencialidad enorme. Giovanni, vamos fatal de tiempo, como siempre en radio, y la verdad es que estaríamos encantadísimos de contar con muchísimo más tiempo, pero yo creo que me voy a permitir el lujo de utilizar una frase tuya, a la cual estoy totalmente de acuerdo, que es que el veterinario, si se dedica a curar vacas, tiene 3 años, 4 años, y que se dedica, y yo creo que es una de las máximas de los veterinarios que somos de producción animal, que es que nosotros ganamos cuanto más gana el ganadero, es decir, que nos tenemos que preocupar porque el ganadero gane dinero con la explotación de sus animales y nosotros también rentabilizaremos. Y yo creo que y hay otra frase que me ha gustado mucho, que también la destacaría, que ya te la he oído muchas veces, que un burro con un ecógrafo, no un ginecólogo, con lo cual sí que nosotros también tenemos una máxima que es apostar por la formación. Y de hecho, bueno, tú ya lo conoces, que ya dimos un primer curso y que estamos planteando un segundo curso. Y en esto de la formación y la innovación, te quería entrar ahora hacerte la última pregunta ya para despedir la parte de entrevista. ¿Tú crees que la implantación de la transferencia de embriones, que no es novedoso, que no estamos hablando de ciencia ficción, que es algo que ya se está haciendo en vacuno de leche hace muchos años y que en vacuno de carne pues que lo estamos retrasando? ¿Crees que la transferencia de embriones con un alto valor genético en vaca de campo, en vaca cruzada, puede ayudar al mal camino que está atravesando la ganadería extensiva por el incremento de los insumos y por la bajada de precios? Por supuesto, sí. Yo creo prácticamente que si queremos producir una aceleración del progreso genético, los embriones, el trasplante embrional es una herramienta fundamental. Pero soy pragmático por natura y creo prácticamente que las cosas se pueden hacer por etapas. ¿Esto qué significa? Significa prácticamente que yo creo que un primer objetivo hoy sería fundamental llegar en 5 años al 10% de los animales de carne inseminados por inseminación artificial. Y en paralelo empezar prácticamente a poner embriones de alto valor genético. En particular, pues puede ser de raza, valorizando la raza autóctona o introduciendo prácticamente en particular en el sur de España, tenemos la oportunidad hoy de tener razas que tienen una resistencia al calor muy importante, que convierten mucho en condición pastoril que no son excelentes, que respecto al Indicus tiene una precocidad de pubertad, así que también esto puede ser una buena dirección. Quindi esto permite de crear en 4 o 5 años una base genética que nos permite de seleccionar madre de toros y toros que se podrán después utilizar por la producción de semen o por monta natural. Quindi creo que esta es la dirección correcta, pero el objetivo primario debe ser que una vaca de carne debe dar un ternero al año. Después, que sea por monta natural, que sea por inseminación artificial, que sea
por embriones, pero la primera etapa, el primer objetivo es tener un ternero al año. Después, toda esta forma de nueva tecnología reproductiva son buenas. Pues muchísimas gracias, Giovanni. Nos veremos, aún está por determinar la fecha, pero nos veremos muy pronto aquí en la segunda parte de ese curso que ya hemos empezado y con el objetivo que queremos, que es formar veterinarios para que puedan traducir todas estas técnicas que estamos hablando a la ganadería. Qué bien lo ha explicado Giovanni, como diría Joaquín el del Betis, molto clarito. De maravilla, nos ha encantado. Gracias. Nos ha encantado como siempre. Hasta la próxima, Giovanni. Muchas gracias. Gracias y Muchas muchas gracias a todo vuestro gente que me escucha. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Bueno, Antonio, Amparo, hoy nos quedamos sin aperitivo, pero voy preparando algo potente para la semana que viene, Amparo. Telegráficamente, solo deciros que entréis en nuestra web www.corsevilla.es porque tenemos un 10% en cordero asado porque, señores, estamos en junio y el día 23 celebramos el Día del Cordero. La semana que viene os lo amplío. 10% de descuento. 10% de descuento en todas nuestras piezas de cordero asado. A través de la web. A través de la web y en las tiendas físicas. ¿Qué dirección de la web la repetimos? www.corsevilla.es. Muy bien. Pues nada, Antonio Jesús García, Amparo Cornello, ya saben, la próxima semana de 1:30 en Cope Sierra Norte y Cope Campiña Sur, La Voz de la Dehesa, y lo pueden consultar y seguir este programa en redes sociales y en nuestro canal en YouTube. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.